empezar a hablar de las reuniones que tenemos allí con el hermano Belén y el Manolín, que como todos sabéis nos reunimos 2 días por semana. Amén. Y ahí vamos luchando y nuestras dificultades, como he dicho el hermano José Manuel, y vamos luchando que sigáis orando por nosotros. Amén. Amén. Claro que sí. Amén. Sabéis que no se marcan los tiempos, que me puedo liar un poco, pero bueno, me perdonáis, ¿no? Amén. Por favor, tranquilo. Pues resulta que voy a leer varios versos bíblicos que yo creo que todos sabemos la historia, ¿no? Pero lo he sacado fuera de contexto, que no me gusta sacar los versos fuera de contexto, pero cuando llegamos al final, más o menos sabréis el por qué lo he sacado así, verso por verso, en varios libros de la Biblia. Bueno, este mensaje la verdad que me llegó, ¿no? Cuando estaba escribiendo una parábola, porque cuando escucho parábolas, ¿no? De hermanos, pues la retengo en la mente y cuando llego a casa, pues intento escribirla en la libreta para que no se me olvide. Muy bien. Qué bueno es escribir siempre cuando recibimos algo del Señor. Amén. Y estando escribiendo la parábola, ¿no? Decía la parábola, este hombre decía el título, tener las raíces profundas. Las raíces profundas. Y yo estaba escribiendo y se me venía a la mente, es verdad que hay que tener las raíces profundas contra el pecado, ¿no? Contra el pecado, como hizo José cuando vino la mujer de Potifar, contra la idolatría, cuando vino Nabucodonosor, ¿no? Con los que estaban con Daniel, ¿no? Con Sedrá, Mesías y Abednego, me parece a mí. Y entonces, claro, pensando en eso, pues dejé de escribir la parábola y empecé a escribir por lo que estaba recibiendo en mi corazón, ¿no? en ese mismo momento. Entonces decía, tenemos que permanecer y tener las raíces profundas en la palabra del Señor. Amén. ¿No? Y permanecer cuando venga el pecado, como hizo José. ¿Vale? Que vamos a leer en Génesis 39, versos 7, 8 y 9. Para no perder la costumbre y que el Señor purifique nuestros labios. Amén. Y dice así. Aconteció después de esto, bueno, quisiera llevar un poco un poquito sobre el contexto, es que José, como todos sabemos, era el mayordomo de Potifar y le dio todas las cosas a su cargo. Y le dio todas las cosas a su cargo. Entonces, leemos a partir del 7, aunque es un contexto muchísimo más, ¿vale, hermano? Y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, la mujer de Potifar, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. No, aquí vemos el temor de José, ¿no? ¿Cómo va a pecar? Como cuando vino el pecado, ¿no? ¿Cómo pecaría yo en contra de mi Dios? Yo creo que eso lo deberíamos decir nosotros cuando el pecado esté en nuestros ojos, ¿no? Y decir como José. Y aparte, José también no había nadie. Muy bien. Porque muchas veces al ojo de la gente podemos no practicar el pecado para que no nos vean. Pero cuando José en esta situación no había nadie, entonces cuando estamos solos es cuando verdaderamente tenemos que permanecer. Amén, amén, Y saber que no hemos creído. Amén. Bueno, en el segundo, perdona que veo mucha agua, También se me venía a la mente permanecer cuando venga la idolatría, como hicieron Ananías, Misael y Azarías, que en verdad se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Lo que pasa es que el jefe de los eunucos le cambió el nombre y le puso Sedrá, Mesías y Abednego. Nos vamos a leer al libro de Daniel, capítulo 3, versos del 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado,
no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que has levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis las estatuas que has hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh rey, nos librará. Amén. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Entonces, claro, me venía eso, permanecer cuando venga la idolatría, como hicieron, como ejemplo, estos tres hermanos, estos tres varones judíos. Amén. A la hora de Nabucodonosor, cuando les presentó que adoraran, ¿no?, a la imagen que se había hecho, pues se quedaran de pie intachables. Amén. Amén. Mucho bien. Amén. Después seguía pensando, ¿no?, permanecer en decir la verdad, como dice Isaías 5:20. Y ahí yo lo veo yo. Gloria a Dios. Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Yo creo que aquí no hay que añadir nada, sino que decir la verdad y proclamar la luz, ¿no? Amén. Que vino un día a nuestras vidas. Amén. No, después seguía pensando, ¿no? Estaba ya cambié de la palabra, la dejé a un lado, ya estaba escribiendo. Permanecer en divulgar la palabra y no callar ante ningún concilio, ningún mandamiento de hombre, como hicieron Pedro y Juan, que podemos leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 4. Sí, Señor. Yo sé que esta es una iglesia que le gusta mucho leer, por eso. Pedro y Juan, para llevarlo un poco en contexto, predicaban al pueblo del arrepentimiento y convertido, ¿no? Y que sean borrados vuestros pecados. Anunciaba la resurrección entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, claro, esto molestaba a los sacerdotes, a los saduceos, y los metieron en la cárcel, ¿no? Y entonces, del capítulo 4, 18, 19 y 20. ¿Vale? Tienen que permanecer en divulgar la palabra y no callar ante ningún concilio, como hicieron ellos. Y dice la palabra: y llamándolo les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Aleluya. Dice aquel que vio y lo oyó nunca podrá callarse. Amén. Aleluya. Amén. ¿Verdad? Nadie lo podrá callar. Amén. Amén. Qué bueno es. Nadie nos impida anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Dios mío. También lo vemos, ¿no?, a Pedro y a Juan en el capítulo 5, porque lo volvieron a meter preso, porque lo soltaron, pero volvieron a ser perseguidos porque seguían anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por segunda vez, ¿no?, en el contexto sabemos que entró un ángel y entró un ángel del Señor y abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Amén. No, podemos leer en Hechos 5 del 27 al 32. Qué bueno es. Y entonces, claro, lo vieron predicando y los jefes de la guardia le dijeron: hemos visto a los dos que estaban en la cárcel volviendo a predicar en el templo, ¿no? Y dice la palabra: cuando los trajeron, porque los volvieron a coger, cuando los trajeron los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
bendita sangre, ¿no? Amén. Limpia de pecado todos los días. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgado en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén a la palabra del Señor. Aquí vemos, ¿no?, cómo siguen divulgando la palabra del Señor y aunque lo metan otra vez preso, salen otra vez, el Señor le manda un ángel, sale y siguen predicando y siguen predicando. También vemos, ¿no?, el último punto, ¿no?, permanecer cuando seamos perseguidos. Lo vemos en Pablo, ¿no?, en muchas historias, que pasó a ser el mayor perseguido de los del camino a ser más perseguido dentro del camino. Amén. Lo tenía apuntado que esta tarde se lo dijiste, se lo comentaba el pastor. Podemos leer, por ejemplo, el de Hechos 13, del 49 al 52. Gracias, Señor. Estoy haciendo leer muchos versos, pero ahora cuando lleguemos al final. Y dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 13, del 49 al 52. Y dice: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y vemos una de las historias de Pablo, como son perseguidos, ¿no?, por los judíos, ¿no?, al presentar el Evangelio de Cristo, ¿no? Y estaban llenos del Espíritu Santo y gozosos cuando eran perseguidos y eran maltratados. También podemos leerlo en Hechos 14, del 1 al 6. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlo y a apedrearlo, aquí vemos otra vez cómo lo empiezan a afrentar y a apedrear. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban, volvieron a predicar el Evangelio. Amén, Señor. También lo vemos en Hechos 21, eso, que precisamente hoy hemos estado estudiando Hechos 21. Hechos 21 del 27 al 31. Y ya la semana que viene nos dirá el pastor todo el contexto, porque es un poco largo. Pero bueno, en resumido vemos como Pablo, ¿no?, llega a Jerusalén y le dice a Jacobo todas las maravillas que ha hecho el Señor con los gentiles, que como vasija que era él, que era el apóstol de los gentiles. Amén, amén. Y Jacobo, claro, dice que amén, muy bien, gloria al Señor, pero que hay muchos judíos que hablan de ti más, que está apostatando sobre la ley de Moisés. Y entonces Jacobo le dice que tiene que rasurar su cabeza y hacer el voto para que los judíos vean que no ha apostatado de la ley de Moisés, ¿no? Entonces vemos a partir del verso 27 que dice: pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley en este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, aquí vemos que hasta lo querían matar. Amén. Ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Amén a la palabra del Señor. Amén. Vemos Pablo el experto, ¿no?, en ser perseguido en toda la vida, creo yo, ¿verdad? Y entonces, hermano, la verdad que cuando este mensaje, lo estaba escribiendo, ¿no? Pues la verdad yo estaba en la casa, estaba abajo en el salón, ¿no? Y yo cerré mi iglesia. Yo cerré mi iglesia y cerré la Biblia. Gloria a Dios. Y el Señor decía, Bendícelo, Padre mío. Gracias, Señor. sabía que iba a llorar porque si yo Por no para eso. decir. Eso es increíble. Y el Señor me decía, ¿quieres saber por qué permaneció José y no pecó? ¿Quieres saber por qué Ananías, Misaías y Azarías no idolatraron? ¿Quieres saber por qué Isaías permaneció en decir la verdad? ¿Quieres saber por qué Pedro y Juan no callaron ante los hombres? ¿Por qué Pablo permaneció en ser perseguido? Y abre la Biblia y sigue escribiendo. Y nos vamos a Juan 15. Mi alma te alaba, Señor. Amén. Gracias, Dice la palabra, porque yo soy la viva verdadera. Aleluya. Que el mundo lleva fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios mío. Porque, hermano, cuando yo fui inmolado antes de la fundación del mundo, y todos necesitamos al Señor en nuestros corazones. Amén. Amén. Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así distintos. Como el Padre me ha amado así también yo os he amado. Amén. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Amén. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Aquí vemos, Señor mío, aquí vemos, hermanos míos, que José, Ananías, Misaías, Azarías, Pablo, todos permanecieron en la vida verdadera. Amén. Todos eran pámpanos y todos llevaban fruto y Amén. llevaban fruto digno de arrepentimiento, por eso el Señor se fijaba en ellos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque, hermano, una de las características, ¿no? Una de las características del cristiano es que nos duele el pecado. No, hemos estado hablando mucho del pecado en estos días. Amén.
Y una cosa que el otro día el pastor me compartió que me hizo mucho bien, porque dice que el practicar el pecado no es cuando una persona dice, ¿tú cuántas veces has mentido? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? No es por la continuidad de días, sino es que si te deleitas en el pecado, tú eres un practicante de pecado. Amén. Claro que sí. Entonces cuando llegue el pecado, lo que tenemos que hacer es rechazarlo y que nos duele en el alma. Amén. Porque si no nos duele el pecado, no somos. Amén. No permanecemos en la vida verdadera. Amén. Podemos leer en Primera de Juan, ¿no? Como Así es, Señor. ¿Verdad? ¿Verdad? No. Es mío. Podemos leer en Primera de Juan unos versos que siempre leemos, ¿no? Versión de Biblia. Capítulo 2. Y dice, hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Amén. Es verdad que tenemos abogado a Jesucristo el justo para cuando pequemos. Pero vamos a leerlo para acá. En el verso 1, en vez de la primera palabra, la última, ¿no? Dice Jesucristo el justo. Amén. Amén. ¿No? Tenemos abogado para con el Padre. Estamos leyendo al revés, para Jesucristo el justo. Amén. No, y nos sentimos, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. No, y nos pasamos. Amén. Dice, si alguno hubiere pecado, no nos da mucha alegría porque todos somos pecadores, todos antes pecamos. No, y si alguno hubiere pecado, pues tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo. Seguimos leyendo para arriba. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Este verso, estas palabras son lo que nos gusta escuadriñar más, lo que nos gusta decir cuando porque todo el mundo dice, abogado tenemos con el Padre, pero a lo que nos gusta la palabra decimos, pero primero dice que no pequemos. Amén. No hay que pecar, no nos tiene que doler, no el pecado. Pero lo que pasa es que a mí la palabra que más me gusta es la primera. Hijitos míos. Amén. Gloria a Dios. Hijitos míos. Este mandamiento, Jesucristo el justo, solamente está para sus hijitos. Gloria a Dios. Amén. No es para todo el mundo. Amén. Los que practican el pecado y se deleitan en su pecado, su abogado no es Jesucristo. Amén. Entonces el pecado nos tiene que doler, nos tenemos que examinar con las escrituras cada día si somos hijitos o no somos hijitos. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Yo os voy a contar, y ya termino, Así es. Amén. una anécdota de un muchacho, ¿no? Que era inconverso. Gloria a Dios. Un muchacho que era inconverso. Y claro, tenía su padre en la tierra, ¿no? Y el padre pues le daba mandamientos y le decía muchas cosas, ¿no? El padre le dejaba a su hijo que hiciera todas las cosas que quisiera, menos una. ¿No? Menos una que esa que no la hiciera. Le decía, te dejo que haga todas las cosas menos una. Esta es la única que me tiene que respetar, ¿no? Y lo que tienes que hacer. Bueno, este muchacho pues hacía todas las cosas que quería, tiene la voluntad del padre, ¿no? Su padre terrenal que hiciera todas las cosas. Un día llegó, ¿no? Y esa cosa que su padre no quería que tocase ni mirase, se le presentó enfrente. Cuando se le presentó enfrente, pues cogió ese muchacho y la tocó. Ese muchacho cuando... es una cosa sin importancia, ¿no? Ese muchacho cuando se sentó y estaba rodeado y estaba esa persona que no quería que el padre se sentara con él, a los 5 segundos le dolió en el alma estar ahí sentado. Le dolía tanto el alma que decía, pero ¿qué es lo que he dicho? Que le estoy fallando a mi padre. Este es el dolor que tenemos que tener los cristianos cuando nos duela. Me acuerdo que este muchacho cuando se levantó se fue llorando para su casa, llorando lágrimas de arrepentimiento. Amén. Y antes de que se lo dijera a nadie, fue corriendo y se lo dijo a su padre. Amén. Le dijo, papá, me ha pasado esto y esto. Gloria a Dios. Esto también nos enseña que cuando pequemos, Amén. que no lo escondamos, que vayamos al Padre. Amén. Amén. Esa fue una herida que le hizo el hijo al Padre, ¿no? Amén. Pero vaya, voy a seguir con la historia.
Este muchacho fue la herida más grande que tuvo en la historia, ¿no? Pero cuando este muchacho, el Señor vino a su vida y se dio cuenta de todo lo que le había ofendido al Señor, se multiplicó por 1000 el dolor que tuvo ese día, se multiplicó por 1000 cuando se dio cuenta que había ofendido a Dios. Amén. Amén. Se multiplicó por 1000. Y entonces ya eso quedó muy chico. Es verdad. Y me gustaría terminar con esto. Gloria a Dios. Partiendo de la base de las heridas, ¿no? De la herida que le causó este hijo a su padre, de la herida que le causó al Padre Celestial cuando llegó a su vida, esa repetición, ¿no? Voy a contar una historia que nada tiene que ver con la herida que sufrió el hijo, ni la herida que sufrió del Padre Celestial hacia cuando se convirtió, ni la herida que le hizo uno a su padre terrenal. Lo vemos en Mateo 27:46. ¿Vale? Lo leo así. Si queréis lo leo yo. Cerca de la hora novena Jesús clamaba a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La herida más grande sufrida en la tierra de un hombre la sufrió nuestro Señor Jesús. ¡Aleluya! El desamparo de Dios. Amén, qué verdad. Dice nuestro hermano Omar, y termino con esta frase: el justo fue desamparado para que los injustos jamás sean desamparados. Amén. Gloria al Señor. Amén.